¿cómo están? Aquí comenzamos Cata de Libro, por supuesto en este miércoles 14, disfrutando de este día ya que empieza a bajar la temperatura. Por estos días van a estar frescos, seguramente el fin de semana con temperatura rozando los 3 grados, ya vamos a estar hablando de eso, pero vamos a compartir un programa especial hoy. Mi nombre es Martín Romero y a lo largo de esta hora vamos a estar hablando de escritores, de obras, de literatura, por supuesto esto que compartimos y que disfrutamos. Y quiero presentar inmediatamente a mi compañera, que la extrañé toda la semana, Laila Daiter. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Martín, qué gusto encontrarnos. La estamos extrañando los dos ahora, Perla. Perlita, le mandamos un beso enorme, que se recupere, ¿eh? Bueno, ¿qué tal tu semana? ¿Bien? La verdad que sí, muy bien, con mucho trabajo, porque bueno, viste que estamos en plena feria del libro. Por supuesto. Así que bueno, coordinando las mesas, re lindo. ¿Cómo viene la preparación de la feria? Mirá, hoy justo nos tocó grabar, a nosotros era la mesa donde había producción grupal. Sí. Coincidimos con otros grupos que tenían proyectos similares al que presentaba con Mercedes Vera. Así que estuvo muy lindo porque se produce un diálogo donde uno realmente sale transformado, como nos pasa en este programa. Claro. Bueno, hay mucha expectativa con respecto a esta feria, que vuelve a ser virtual, pero que también acerca un poquito, más allá de distanciamiento, pero acerca un poquito a estos momentos difíciles que se viven y que por suerte tenemos la literatura, los libros, el mundo de la editorial que nos permite acercarnos a través de la virtualidad, pero de esto que compartimos. Sí, además me comentaba Maya cómo ya van aprendiendo, es como que nos vamos poniendo un poco más cancheros respecto a esto de lo virtual, ¿no? Sí. Que antes era como, bueno, la desesperación de qué se hace y ahora, bueno, ya aparece el diálogo, lo fraterno, el encuentro, que es un poco lo que extrañamos, ¿no? Claro, encontrar esa manera de quererse, ¿no? De sentirse cerca a pesar de esto de la virtualidad. Exacto. Y quizás ya nos estamos acostumbrando y cuando nos acostumbremos, quizás el año que viene, ojalá Dios lo permita, podamos hacerlo presencial. Creo que sí, incluso creo que va a haber siempre algo mixto ya, ¿no? Sí. Porque se aprendió mucho en este tiempo. Sí. Nos costó, costó muchísimo. Costó. Pero bueno, nos queda otra que cuidarnos y a cumplir a rajatabla todas las herramientas que tenemos para prevenir, que nos lo exigen desde el Estado también, con el tema del barbijo, por supuesto nosotros aquí cuidando y cumpliendo todo el protocolo de seguridad para estar protegidos, que es lo importante. Siempre, por supuesto, siempre decimos a cuidarse, porque es la manera de, bueno, también cuidarnos y ser solidarios con los demás. Así Exacto. Que bueno, y en este lugar se cuida muchísimo acá en el estudio, ¿no? Porque hemos tenido algunos programas que hemos tenido que suspender justamente por prevención. Así Exacto. que bueno. Bueno, saludo a los chicos de la técnica, del control, que están siempre trabajando y están al pie de la letra asistiéndonos. Nosotros nos sentimos muy cómodos y eso se debe también al gran profesionalismo que hay aquí en 5TV y todos los chicos de la técnica y de la gente que está en producción, que la verdad que trabajan muy bien. Sí, incluso acá se está grabando todo lo que tiene que ver con la feria, así que están con tarea doble. Estamos en la casa, en la casa de la feria. Bueno, sí. El programa pasado, mucha repercusión, ¿no? Con el tema del homenaje. Estamos muy agradecidos por la cantidad de mensajes que hemos recibido, con los invitados también, y hoy un programón. Programón. Sí. Vos sabés que, bueno, no está Perla para preguntarle si jugaba a las muñecas, pero seguramente ella jugaba a las muñecas. Y seguramente vos no sé a qué jugabas, pero ¿por qué no? También, en algún momento jugué con mis hermanas a la muñeca, sí, por supuesto, seguro. porque o te usaban a vos de muñeco, seguro. Hacíamos la mesa de té típico. Sí, típico. Bueno, y esa es la manera que tengo para presentar a una gran escritora. Tengo una admiración muy por esta querida, mujer, que como todos nosotros en su momento de infancia, amaba las muñecas, ¿vos sabías? Y hay una foto de ella donde está abrazada a una de las muñecas, que es una muñequita negra, y yo le pregunté y ella me contó su amor por las muñecas. Estamos hablando de Estela Maris Folguera. La tenemos con nosotros. Bienvenida Estela, ¿cómo estás? Estela. Hola, placer ¿cómo tenerte. están? Muchas gracias, qué linda introducción, llevarme a la época de las muñecas. Increíble. ¿Podemos hacer una suerte de acercamiento con nuestra querida Marilí? Cierto, ella hizo ese museo de muñecas ¿cómo se llama el pueblo? En Valencia, en España. No, acá en Concepción. Acá en Concepción. Quería decir San Miguel y es Concepción. De Yaguareté Cora. Claro. Concepción de Yaguareté Cora. Yo estuve en ese museo. El de Valencia no lo conozco, pero en el museo de Concepción estuve. Y ella tiene todo ese tema con la Pilarita. Exacto. Sí, no, pero lo mío es menos importante que lo de Marilí. Es decir, yo
la muñequita que dice, yo llegué hasta introducir esa muñequita negra justamente de la que hablaba Laila en un cuento. Hasta ahí llegó mi publicitación del tema de las muñecas. Contanos sobre tu infancia, Estela. Bueno, yo nací acá en Corrientes, nací en el barrio de La Rosada, donde todavía vivo y donde vivo desde hace 70 porque a los 3 años fuimos nosotros a esa casa donde yo todavía estoy. Fuimos 4 hermanos, el mayor de nosotros era Juan José y las que seguíamos 3 mujeres. Un fondo muy grande, muy enmarañado, muy lleno de posibilidades lúdicas e imaginativas. Y un pedazo de una construcción del siglo XIX que mi padre, la casa que originalmente estaba en ese predio, que mi padre parcialmente demolió para construir la nuestra, pero el pedazo de esa casa quedó adosado, y que es el sitio de la voluminosísima biblioteca de mi padre, y además era el destino final de todos los muebles que mi mamá descartaba. Entonces ahí se fue armando paulatinamente una escenografía en el medio de la cual nosotros, entre que jugábamos y leíamos, y lo que jugábamos salía de los libros, porque todos los libretos de nuestros juegos salían de los libros. Los armaba Juan José, mi hermano Juan José, y nosotros jugábamos al Coyote, a Flash Gordon, a Rip Kirby, a Mandrake. Eso era nuestro juego, y al Llanero Solitario, por supuesto. Qué lindo esto que contás, porque me lleva inmediatamente a esta función que vos cumpliste en el colegio de comercio tan conocido acá en Corrientes, donde llevabas adelante esta cuestión de teatro. Éramos muchos profesores los que estábamos allí, porque en la Escuela de Comercio se había establecido un programa educativo que se llamaba Proyecto 13, que tenía extracurriculares, entre las cuales estaba teatro. Bueno, yo elegí estar en ese grupo, pero éramos muchos profesores, y se lo convocó a Dante Sena para que dirigiera el grupo. Dante Sena era un outsider, dirían ahora, porque no era profesor de la escuela, pero se lo convocó para que se hiciera cargo del grupo. Y los chicos llegaron a hacer cosas increíbles, llegamos a hacer entre todos cosas increíbles. Se compartían muchas horas, mucho tiempo de trabajo. Mira, a mí me pasó una cosa con ese trabajo. Una de las obras que nosotros pusimos con los chicos, de ese grupo de teatro salió Ángel Quintela. Mira, yo me siento en cierto modo algo madrina del Guarán, porque en ese grupo de teatro comenzó a hacer sus pininos de actor Ángel Quintela. Pusimos una obra que se llamaba Los Fantoches y tenía como tema de fondo un tema mexicano que se llama Valentina. Yo no sabía que se llamaba Valentina. Los chicos ensayaban en un extremo de la sala de profesores y nosotros en el otro extremo hacíamos el vestuario y la escenografía, que la hacíamos toda con cosas recicladas, con basura. Decía el padre el presidente de la cooperadora, que era quien nos ayudaba a recolectar los materiales. Los recicladores de la época. Ustedes hacen todas estas maravillas con basura, me decía siempre. Bueno, un señor Quintela de apellido, igual que Ángel, pero de otra familia. Ajá. Y bueno, los chicos ensayaban allá y Dante les ponía la música para que entraran en papel, y a mí eso me quedó acá grabado. Y cuando yo estoy haciendo algo que me demanda mucha concentración, inconscientemente comienzo a silbar ese tema musical. Qué increíble. Y me quedó de entonces la marca. Increíble. Estela, estábamos hablando de tu infancia, te llevé por otro lado, volvemos a la infancia. La vida es así, va y viene. Por eso, volvemos a la infancia y volvemos al hermano, esa vida de hermanos. Muy Contame linda, cómo fue eso. Porque como éramos muchos y nuestra casa era convocante también, la cuadra era convocante. A la noche, por ejemplo, éramos una bandada de como, no sé, 15 o 20 chiquilines que jugábamos a la escondida en la cuadra, porque jugábamos en la calle. Qué divertido eso. Vos, Martín, seguramente tendrás anécdotas. Me imagino. Entonces fue una muy linda infancia, muy linda infancia. Vos escribiste un libro que tiene que ver con tu hermano. Sí, es el último que escribí. Que es... Presentado en abril. Ahora se va a presentar en la Feria del Libro. Y tengo mucha expectativa por la presentación que van a hacer de este libro, porque a mí me pidieron solo audios. Entonces me pregunto qué será lo que están por hacer con mis audios. No me imagino una presentación sin imágenes. Estoy muy expectante a ver qué es lo que sucede. Yo no soy tan moderna como para poder imaginarlo. Bueno, este es el libro que escribí sobre mi hermano, Juan José Folguerá, mi hermano poeta. Es una biografía de Juan José, de lo que yo sé de él por lo que compartí con él. Porque él un buen día se fue de casa.
Así que hasta ese momento, y después ya sé lo que supe desde afuera, pero no lo que compartimos. Y de eso que compartimos y de cuanto yo lo conocía, hice una biografía de mi hermano que casi está contada por él mismo a través de su poesía. ¡Qué maravilla! Tengo ganas de que nos leas algo. Sí, cuando ustedes digan sí, larga. Dale, ¿largo? Sí, nos gustaría mucho. ¿No, Martín? Sí, me encanta. Qué lindo, me ¿no? encanta. Qué lindo que es escucharla, Estela. Una Eso te iba a mujer, decir. estamos mirando las imágenes. Fue una tiene propuesta una inteligente recorrida. la de Cultura, de pedirle audios, porque el hecho de escucharla a Estela Maris Folgueras sí. ya te da una explosión de sensaciones. Exacto. Lo que uno se puede imaginar, quienes no han leído, me imagino que la mayoría de la gente ha podido alcanzar alguna obra de Estela, pero esas sensaciones se multiplican a través de esas palabras que encuentran en las obras. Tal cual. La primera línea de este libro dice: a este libro lo escribimos juntos Juan José y yo. Y después hago una cita de Vicente Alexandre, de un poema, un fragmento de un poema de Vicente Alexandre que se llama El poeta canta por todos, que dice: eso de que desde todos los oscuros cuerpos casi infinitos se ha unido y relampagueado, que a través de cuerpos y almas se liberta de pronto en tu grito, es la voz de los que te llevan, la voz verdadera y alzada, donde tú puedes escucharte, donde tú con asombro te reconoces. La voz que por tu garganta desde todos los corazones esparcidos se alza limpiamente en el aire. Y para todos los oídos, sí, míralos como te oyen, se están escuchando a sí mismos. Están escuchando una única voz que los canta. Masa misma del canto se mueven como una onda, y tú, sumido, casi disuelto, como en un nudo, tengo que alejar, como en un nudo de ser te reconoces. Termina la cita. Eso era lo suyo, cantar para todos, cantar por todos. Lo mío, en cambio, es contar. Y voy a contar sobre Juan José Folguera, mi hermano, y sobre mi lectura de su poesía impregnada de nuestra biografía compartida y mi condición de narradora, que me apremia a buscar la historia. Al cabo de mucho leerlo y releerlo, de buscar el sentido medular de su poesía, pienso que en la profundidad de las palabras con las que escribe su música está siempre la angustia de sentirse extraño, ajeno. Exiliado en el país del silencio, exiliado de España, hijo y nieto de inmigrantes, nuestra raíz española era muy vigorosa. La nostalgia de la tierra fue cultura familiar. Exiliado de Corrientes y otra vez de España. Exiliado de su país de infancia, el paraíso al que regresa constantemente con la memoria. En él busca y rebusca en sus espacios la sombra de un niño poeta al que cree perdido. La poesía es el amor que se le escurre, que lo atormenta y lo hace feliz, y a la que nunca alcanza del todo. Extraño a su propio cuerpo, que usa y goza, pero siente solo como el portante de su muerte, un préstamo temporario. Vos sabés que se me pone la piel de gallina escucharte, porque hay tanto amor puesto ahí, y esta cuestión de la hermandad, ¿no? El tema de los hermanos, Sí. Que es un tema que pocas veces tiene un abordaje, y sin embargo es tan fuerte, porque es ese idioma de infancia, como dice la canción, compartido. Exacto. Y que ha influido mucho en tu vida también, Estela, ¿no? Porque una vez te pregunté por qué habías tardado tanto en escribir. Y creo que por culpa de él, pobre, le estoy endilgando culpas cuando ya no puede defenderse. Juan José empezó a escribir muy jovencito, a los 15 años se manifestó públicamente su poesía, y se manifestó ya con retumbe, porque fue con un premio en Mercedes, que es cuando él se dio cuenta de que se había metido en un territorio que había que abordar en serio. Eso lo refleja después en un poemazo que escribió ya de mayor, que se llama Itapucú. Porque como fue en Mercedes, en un acontecimiento poético organizado por un Ateneo Cultural que había en Mercedes, muy activo, conducido por poetas mercedeños, Castelán, Arzuaga, Asuat, ese poema él lo llamó Itapucú, porque creo que lo que él enfrentó en ese momento se le planteó como la piedra, como Itapucú, una piedra que además crece, porque Itapucú crece. Entonces, la dificultad era cada vez mayor con la poesía. Entonces, en Itapucú él
que es yo creo que Juan José, él lo dice, pero además yo lo creo, era sordo mi hermano, sordo, casi absolutamente sordo, pero escribió sonatas y sinfonías. Increíble. Con la poesía escribió sonatas y sinfonías. Bueno, su gran sinfonía. Tuvimos a un Beethoven y no lo conocíamos, ¿no? Sí. Realmente. Pero era un sordo con oído absoluto, porque tenía oído absoluto para la rima, para la métrica, para el ritmo poético. Increíble. Era muy peculiar, muy peculiar. Y era un tipo al que le gustaba mucho la música. Tenía poco más del 30% de audición y le gustaba muchísimo la música, disfrutaba muchísimo la música. Ahora, esta obra es una necesidad por ahí porque somos injustos con nuestros autores, de realzar mucho más de tu hermano, o es una necesidad tuya de contar? No, yo traté de que fuera su voz la que se contara allí, es decir, yo prácticamente cosí los poemas. Y traté incluso rescaté poemas inéditos también, porque yo tengo mucho papelito suelto que él dejó por ahí, que dejó así como a Hansel y Gretel dejaban las migas, él iba dejando papelitos sueltos. Yo rescaté muchas cosas que no sé si él estará de acuerdo en que se hayan publicado, porque era muy severo consigo mismo, pero ya está Juan José. Y a través de todo eso yo fui armando las distintas cuestiones que se manejaban en su vida, su ideología política, su condición de amigo, su sentimiento su fuerte sentimiento de ser perecedero y de la finitud de su vida, su sordera, que lo tenía, lo alejaba de muchas cosas, yo digo en el libro que la sordera lo mantuvo alejado y a la vez a merced de la realidad, porque había matices de la realidad que se perciben en inflexiones de las voces, por ejemplo, o en expresiones que a un sordo se le escapan. Entonces, él se manejó en la vida con mucha inocencia. Qué lindo todo lo que vengo escuchando, esa imagen de cosí la historia, esta otra imagen de esos papelitos como Hansel y Gretel. No sé si sabías, Martín, que Estela bordó una manta bellísima en pandemia. Es increíble, lástima no haber traído una foto, pero ella la presentó en Postales Sin Fronteras, que es un proyecto que hemos hecho, y a mí me pareció increíble, y esta imagen me vino enseguida esa manta bordada. Yo bordo mucho, y soy autodidacta en el bordado, y bordo solo flores. No dibujo, no calco, sino que dibujo con la aguja directamente, y me doy permiso con todos los colores. Es decir, dibujo flores posibles o imposibles, me da igual. Y cada vez estoy más psiquiátrica en eso del bordado, porque ya no dejo pedacito de trapo libre. Cubro todo. ¿Pasa por tu mano? Tengo horror vacui. No, cuando agarro un trapo, yo bordo trapos. Es decir, como si fuera planto flores y después vemos si prenden, ¿no? Yo bordo trapos y después se verá si el trapo sirve para algo o no. Yo bordo trapos. Bueno, yo agarro el trapo. ¡Qué maravilla! Y cuando me estoy dando... No, acá está vacío, a poner una hojita. Acá está vacío, a poner un pimpollito. Sos nuestra Violeta Parra, ¿no? Que hacía sus arpilleritas. No le alcanzo. Sí, pero quizá con esta obra algo... florezca algo, porque también tenés otros talentos que los tenés guardados, como claro que la posibilidad de hacer máscaras, y que después sale un libro. Sí, yo hago escultura, y la escultura y el bordado son vuelos libres, porque sabidas las técnicas son vuelos libres. El barro es muy noble y te indica lo que tenés que hacer. Y como al bordado no lo respeto, soy completamente anárquica, hago lo que quiero, son vuelos libres. Escribir también es un vuelo, y también es ejercer la libertad, pero ajustadas reglas. Qué linda frase. Estela, esto que vos hablás de tus libros, tenés un montón de libros, ahí los tenés en la mesa. Sí, están acá en la mesa porque vos me dijiste que los trajera. Aunque sea nombrarlos. Bueno, el primero que escribí es con esta edición, que es la edición valenciana, porque yo publiqué primero en Valencia, en el año 97, que se llama Arroz viudo y papas pobres. Esta es la edición española y esta es la reedición que hizo en el 2014 el Instituto Provincial de Cultura, corregido y aumentado. Esto fue una carta, porque después de 60 años de no saber nada los unos de los otros, Atlántico de por medio, yo me reencontré con mi familia paterna y fue una verdadera reconstrucción familiar. Entonces hubo una larga carta contando la historia de nosotros los Folguerá en Corrientes,
que otros decidieron por mí que tenía que ser libro, porque yo en esa época no pensaba para nada que yo podía estar entre dos tapas y con una tapa y con un título. Bueno, y Arroz Viudo y Papas Pobres es mi primer libro en realidad. Y mi primer libro correntino, que me costó muchísimo decidir publicarlo, es Lo que ella manda, que tiene en la tapa, lo único que pedí respecto de este libro cuando Leo me dijo que sí, que me iba a editar, es esta nenita que vuela. Porque vos me preguntabas de mi infancia y yo te hablé en primer lugar del fondo de mi casa. El fondo de mi casa era es el espacio en el que transcurrió nuestra infancia y la infancia de muchos amigos que lo recuerdan de la misma manera que nosotros, igual que ese pedazo de casa vieja que te digo, que era nuestro mundo de fantasías. Y yo en ese lugar, yo siempre hablé sola, que ya es hora de que se sepa, yo hablo sola. Y yo en ese lugar estaba convencida de que volaba. Y entonces yo, cuando me dicen cuándo comenzaste a escribir, y no sé, porque yo en realidad comencé a escribir antes de saber escribir. Yo en eso de hablar sola y de andar volando por el fondo, me inventaba cuentos que me contaba yo misma y que les contaba a las criaturitas fantásticas con las que yo había poblado el patio. Pero esas historias se quedaban ahí. Yo no las compartía con nadie más que con esas criaturitas fantásticas que andaban por los rincones del patio. Y en el cuento donde la metía Martita, mi muñeca negra, también aparecen esas criaturitas que yo inventaba. Por eso le pedí a Leo que esta nenita que volaba fuera la tapa, porque, como bien dice Fabián Yausás en el prólogo, en este primer libro que yo me atreví a publicar en Corrientes, la voz que narra los cuentos de este libro, que son mujeres tapadas por historias familiares en casas llenas de recuerdos, y que no sé por qué, cuando mi hermano lo leyó, porque mi hermano alcanzó a leer este libro, me dijo: ¿qué tenés vos contra los hombres? Porque estas mujeres padecen a los hombres, estas que están aquí. Claro. Bueno, Fabián dice que la voz narrativa de este libro se construyó con los susurros de esta nenita. Qué linda imagen. Esa nenita se llamaba Tónquima, era un apodo familiar que tenía yo, y yo puse atrás para aclarar, porque por ahí la nombro acá adentro. Yo dije acá: Tónquima suele estar conmigo cuando escribo. Hoy fui a buscarla de nuevo. La encuentro siempre. Habita en el fondo de casa entre sus verdades y sus gentes inventadas, hablando sola. Tónquima, como saben algunos, no muchos, era una niñita chueca, risueña, rubia, cantora, con hoyuelos, que volaba y hablaba sola. Estela, esa niña que nos deja tanta maravilla, mirá vos todo lo que ha crecido y cuánto nos ha dejado. Hasta los 77 años por ahora. ¿Y qué más va a hacer? Mira, yo siempre tengo proyectos y siempre tengo ganas. En la pandemia yo escribí el libro de mi hermano, además de bordar lo que vos decís. Escribí el libro de mi hermano y escribí una novela que es absolutamente, si se quiere, distinta, y si puedo la voy a hacer más distinta todavía de todo lo que escribí antes, porque empecé por inventar un pueblo, inventar un sitio, inventar unas gentes pueblo y una cultura distinta y un idioma para ese pueblo, visto por los blancos superiores. ¡Qué genial! Vamos a ver qué sale, porque todavía está en la panza de la computadora y le falta mucha guadaña, mucho machete, mucho plumero. Le falta. ¡Qué imágenes tan lindas que Increíble. tiene Bueno, Estela! antes de ir a la pausa recién hablaba del patio, pero hay otros lugares en tu casa donde también tiene mucho que ver con esto de los folguerá, y esa es la mesa de tu casa, donde estaban tu familia hablando de muchas cosas, y entre eso también la política. Ese era un tema dominante. Contar un poquito de eso. Bueno, en mi casa era una casa muy politizada, tanto así que yo tengo otra novela en la panza de la computadora que creo que nunca se va a publicar. La he nombrado mucho, Mariposas Negras se llama. Yo en esa novela cuento mi versión sesgada de lo que se vivió entre los años 39 y 55 en Corrientes y en el país. El libro termina cuando Perón abandona la Argentina a bordo del Catalina. Ahí termina la novela. Ya me dan ganas de leerla. Antes no la publiqué porque Leo me dijo: es un libro demasiado voluminoso, no es rentable. Y ahora creo que no sé si me atrevería. Eso es aparte.
Es muy sesgada la novela. Y cuando yo se la di a leer a algunos amigos, escritores a cuya crítica siempre me someto, me dijeron, es demasiado preponderante el tema político en el diálogo de esta gente. Cuando se la di a leer a mis hermanas, no les llamó en absoluto la atención, porque eso es lo que nosotros vivimos. En mi casa se hablaba de todo. Cuando nosotros hacíamos preguntas, siempre a la hora de comer, venía la hora de las preguntas escabrosas de todo tipo, biológicas, fisiológicas, políticas, históricas, lo que fuera. Y mi padre siempre traía un libro y nos decía, lee acá. Y si había que explicar las cosas con figuritas, traía libros de medicina y nos ponía la figurita a la hora de comer. La mesa la compartíamos con dos tías, una tía abuela y una tía hermana de mi madre. Mi tía, la hermana de mi madre, era una mujer muy politizada, gremialista, realmente muy politizada, a la que le interesaba mucho el tema, y entonces dominaba la conversación de mi madre, mi padre y ella, el tema político de la mesa. Además, yo concurrí a una escuela primaria, hice la escuela primaria, en una escuela en la que se ejercía un adoctrinamiento desembosado. Entonces, todos los días, o mi madre o mi padre revisaban las tareas y desataban el paquetito que nos habían hecho en la cabeza. Qué genial las imágenes, vuelvo a repetirlas. Sí, la verdad increíble. Estamos hablando, más que hablando, estamos disfrutando de Estela Maris Folguerat, que es una de esas visitas que a nosotros nos gusta y nos hace placentero este encuentro, así que vamos a seguir hablando con ella. Vamos a una pequeña pausa y enseguida seguimos con más cata de libros. Qué divinos mis accesorios, por supuesto de AB Accesorios. Mira. Si necesitas relajarte o tener un mimo para vos, mira. Indira, Centro de Belleza y Spa. Tratamientos corporales, tratamientos faciales, peluquería, tratamientos fotónicos con láser, manos, pies, lifting de pestañas. En Spa, masajes descontracturantes, relajantes, drenaje linfático, depilación definitiva con Soprano Ice Platinum, cosmética Dermofarma, colágeno Vitalgen. Indira, Centro de Belleza y Spa. Regalate o regalá la experiencia Ducha Vichy. Solo en Indira, Centro de Belleza y Spa. Pedí tu turno al 3794 782313. Indira, Centro de Belleza y Spa, San Martín 1653. De este miércoles 14 de julio, estamos en vivo y en directo a través de 5 TV, llegando a sus hogares, ustedes en la comodidad y en la seguridad de su casa, compartiendo, por supuesto, este gran programa que estamos teniendo hoy, ¿no? La verdad que sí, estoy hablando en el corte con Estela de lo divertido que es escucharla, de esa computadora panza que quiero ver que tiene en su panza. Bueno, la verdad que, bueno, y estamos esperando, ya está acá con nosotros otro invitado. Sí, señor. Estamos con Alejandro Taruela. Vamos, ahí está. Hola, Alejandro. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Pero qué gusto escucharte. Bueno, nos vas a hablar nada más ni nada menos que de Güemes. Y acá estamos también con una maestra, Estela Maris, y la verdad es que es una figura poco comentada. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, primero les quiero agradecer haberme permitido escuchar a Estela Maris Folguerat, porque es una maravilla su testimonio ese de unir papelitos y bordados para encontrar un corazón a los trapos, ¿no? Bueno, el libro Güemes el héroe postergado, que mañana estamos presentando en un Zoom de la Librería de la Paz de Resistencia, es un libro en el que intento hacer una relectura de la vida y la acción de Martín Miguel de Güemes,
desde una posición que es revisar la documentación histórica y plantear a Güemes desde otro ángulo, ¿no? Que eso es un poco la base central del libro. Entonces, Güemes nosotros lo tenemos visto como la visión, digamos, de Buenos Aires, de que era un guardián de fronteras, que era un hombre, según lo describía Mitre, tomando mucho a José María Paz, era un hombre indisciplinado, que no le interesaba el orden en el ejército, que no estaba formado como militar, que era inculto y que incluso tenía una enfermedad terminal. Por todas esas cosas que se dijeron, ninguna de esas es cierta, ¿no? Entonces, lo que trato de recomponer es decir, no, primero que esa frontera a la que Mitre alude no existía, porque el Alto Perú estaba unido al territorio de Salta y de Jujuy, que era una provincia con base en Salta en esos años y con parte del Alto Perú incorporado. Incluso llegó a estar Antofagasta, o sea que Salta, la provincia de lo que era Salta, el territorio de Salta llegaba a tener salida al Océano Pacífico, ¿no? Lo que eso tampoco en la historia está demasiado contado. Entonces, a partir de eso, reconstruir quién era Güemes, un gran conductor político-militar que hizo una estrategia juntamente con San Martín, para que San Martín llegara al Perú por el Pacífico, mientras Güemes tenía que hacerlo por el Alto Perú, a los efectos de completar lo que había sido la campaña de los Andes del gran general nacido en Yapeyú, ¿no? Claro. Entonces, un poco esa es la base del libro, que mañana vamos a estar presentando además en Librería de la Paz junto con Mempo Giardinelli, con Martín Güemes Arruabarrena, que es historiador y chosno del héroe, y también con Hernán Brienza, que es quien dirige la colección Los Caudillos en la editorial Marea, que es la que publica el libro. Exacto. Te iba a preguntar, Alejandro, ¿por qué crees que hay mucha injusticia sobre esta falta de luz sobre muchos héroes argentinos, sobre todo Güemes, que tuvo un espíritu libertario muy fuerte? ¿Y por qué crees vos que es necesario la reivindicación de la historia? Bueno, me parece que es importante porque uno en la historia tiene la base de aquello que va a ser su derrotero en el presente, ¿no? Entonces me parece que la historia se ha visto desde el puerto de Buenos Aires y me parece que hay que mirarlo desde el país en su conjunto y de los lugares importantes. El Alto Perú fue un lugar muy importante para la historia argentina y eso de algún modo lo reivindica y lo centraliza, lo pone en términos muy concretos la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816. Entonces, la idea mía es tratar de mirarlo desde el ángulo como tal vez, esto es una pretensión, como estaría mirando Güemes y el norte argentino y el conjunto de las provincias que también tenían esa problemática de que muchas veces la historia se ve, digamos, sucedía en todas partes, pero se escribe en Buenos Aires. Bueno, la idea es acompañar un poco, en pequeños términos, como puede ser un libro, a los grandes historiadores salteños que fueron los que nos fueron esclareciendo. Caso de Bernardo, de Luis Güemes, que hizo un trabajo, recogió toda la documentación de Güemes que nos permite hoy a los escritores, por ejemplo, escribir sobre la historia de Martín Miguel de Güemes. Entonces, en ese campo, reconstruir la historia es ver un poco qué pasó en la batalla de Suipacha en 1810, que Güemes la gana y sin embargo ni siquiera se la adjudican en la historia escrita desde Buenos Aires. Parece que Güemes no hubiera estado ahí cuando fue central. Claro. Y paulatinamente revelar un poco su fuerte relación con San Martín, la confianza enorme de San Martín con él, y el hecho de que Güemes trabajó paralelamente con San Martín para hacer la estrategia de la llegada a Lima, que no pudo concretarse por la muerte de Güemes el 17 de junio de 1821, ¿no? Y en ese contexto hacer este recambio, que es lo que vamos a estar hablando mañana en este Zoom de la Librería de la Paz, ¿no? Mañana a las 18 horas vas a estar con Mempo Giardinelli, también vas a estar también con Hernán Brienza y vas a estar con Martín Miguel Güemes Arruabarrena
del libro Güemes, Alejandro Taruela. La verdad que esta presentación es imperdible, ¿no? Porque es uno de los héroes que tenemos que recordar sí o sí, y está muy bien que Alejandro nos esté desburrando un poco. Estela quiere preguntarte algo. Quiero hacer una reflexión después de escucharlo. No tenía yo la impresión, por ignorante, de que Güemes fuera un héroe postergado, porque me parecía que había una enorme exaltación de la figura de Güemes. Pero si la investigación que hace Taruela nos ilumina sobre aspectos que no conocíamos, evidentemente la exaltación ha sido más folclórica y tradicionalista que justicia histórica, me parece. Claro, sí, lo que ha pasado que lo que se hizo fue, digamos, era imposible, digamos, bajarlo del lugar que tenía. Entonces lo que se hace es hacer una historia que no es la historia real, ¿no? Porque decir un defensor de una frontera que no existía, por ejemplo, digamos, sería partir de un hecho que no es verificable históricamente. Ahora, a partir de eso, esa polémica se dio entre Mitre y Dalmacio Vélez Arfiz allá en los años hacia 1867, yo creo. En esa polémica donde Vélez Arfiz lo reivindica, ¿no es cierto? Y Mitre insiste en sus hipótesis respecto de lo que no significaba Güemes. Entonces, si bien en efecto tiene un peso muy fuerte en el pueblo Güemes, eso es indudable, y lo que ha pasado con el libro, que tiene una repercusión importante, entre otras cosas, para Suerte Mía, tiene que ver mucho porque la convocatoria que produce Güemes es muy importante, y además la cultura popular lo tiene, digamos, como uno de sus grandes hombres en la Argentina, porque recordemos que nuestros artistas folclóricos, el caso de Jorge Cafrune, de Mercedes Sosa, de Hernán Figueroa Reyes y otros, lo volvieron a traer, digamos, a los primeros planos de la consideración pública, y así como fue también Lugones con su obra sobre la Guerra Gaucha, la película de los años 30, que fue muy importante, una película de trascendencia mundial, que protagonizaba Francisco Petrone y dirigió Lucas de Mare con guión de Luis Petit del Murat. Entonces, todo eso acompañó un poco lo que vos decís, Estela Maris, en el sentido de que él estaba muy fuertemente consustanciado con el espíritu del pueblo. A mí me parece que eso está vivo, porque cuando uno, digamos, sobre todo a mí que me toca ahora estar trabajando sobre el libro y hablando con gente de diferentes lugares del país, hay una presencia de Güemes que es muy contundente en la consideración del pueblo. Inclusive acá en Corrientes, Alejandro, inclusive acá en Corrientes hay un monumento que lo emplazó el gobierno de Salta y está en la Plaza Libertad. Ahí está el monumento a Miguel de Güemes y, por supuesto, eso también es un trabajo importante de reivindicación. Entonces, hacemos la invitación mañana a partir de las 18 horas. Exactamente, en el Zoom de la librería La Paz, que va a estar me imagino, el link de la librería, y ahí se puede entrar y participar, y me encantaría que estén presentes. Y bueno, Estela Maris, después, que me ha sorprendido, me va a encantar, Alejandro, conseguir alguno de sus libros. Yo me lo he anotado ya, porque me impactó su forma de dialogar, de contar, y me encantaría leer esa novela del año 39 al 55. Sí, Alejandro Taruela, muchas gracias por el contacto, le mandamos un gran abrazo y vamos a estar expectantes con la presentación de mañana. Qué lindo, ¿no? Qué interesante. Sí, muy interesante, y a mí me dejó una reflexión, la reflexión de que a 200 años nos estamos enterando de muchas verdades históricas, gracias a esta moderna manera de contar la historia que tienen los historiadores actuales, ¿no? Que nos ha hecho más fácil la lectura de la historia también. Yo soy muy ignorante en historia, yo sé la historia argentina por segmentos, y lo que investigué para escribir este libro, Ivania Luxic en punto 4, y este otro, que es el penúltimo, que es Eulalia Chispas de Incendio. Increíble. Estos dos son, este es novela histórica, sí, y este es ficción histórica, son cosas diferentes. Pero tuve que investigar Eulalia, el periodo de la Organización Nacional, y Ivania, pese a que es una época que yo viví, 68, 69, 70, y que yo la viví como universitaria cuando estaba haciendo un posgrado que no terminé, la investigué para sustentarla. Y me encontré con textos que son muy diferentes y de mucha más fácil digestión que los que nosotros tuvimos para estudiar historia, y dije, me justificó mi ignorancia,
Dije, aquellos eran muy aburridos. Pero la reflexión a que me llevó lo que exponía Taruela es 200 años después nos estamos enterando de verdades históricas. Perfecto, Estela, tu reflexión. Nos develan personalidades y acciones que desconocimos o a las que se les dio otra lectura. ¿Qué va a pasar con la historia de nuestra época? Bueno, es una pregunta. Qué buena reflexión la de Estela, y en este momento estamos justamente con alguien que rescata estas cuestiones, ¿no? Tiempo después aparece una Gladys Acevedo que rescata lenguas madres, por ejemplo. Ya está con nosotros acá Gladys, querida. Bienvenida. ¿Cómo estás, Gladys? Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien. Perfectamente. ¿Cómo estás vos? Gladys Mercedes Acevedo es una gran escritora, muy reconocida. Hace poco estuvo presentando textos nada más ni nada menos que en la Feria de Londres, es de Goya. Bueno, presidenta de la Asociación Mundial de Escritores Latinoamericanos también. Tremenda, sí. Y además, bueno, tiene el Museo Gauchesco. Exacto. Quisiera preguntarte, Gladys, ¿de qué se trata esta antología que estás presentando? Bueno, esta antología de rescate de las lenguas madres lo venimos haciendo en conjunto con muchos escritores y traductores de distintas partes del mundo, que en principio surgió con la idea de hacerlo de rescate patrimonial de las lenguas madres de países de Latinoamérica y Centroamérica. Pero bueno, como yo también trabajo con India, con escritores de India, traductores de India, ellos mismos me han propuesto también que se incorporase a India para rescatar esas lenguas, ¿no? Y bueno, estamos muy felices porque este trabajo de antología internacional hemos logrado rescatar 18 lenguas madres. Entre ellas hay 5 lenguas de India, después hay de México, de Perú, de Guatemala, de Cuba, sí, de distintos países de Centroamérica y Latinoamérica, y por supuesto el guaraní, que digamos, por así decirlo, es el idioma anfitrión, y nació desde Corrientes la idea esta de hacer esta antología, ¿no? Y ¿por qué decimos la importancia de rescatar las lenguas madres? Porque la lengua madre forma parte de la identidad de la humanidad, porque es el primer contacto que tiene el ser humano con la palabra. Sí. Entonces, el perder estas lenguas madres, se pierde la identidad, la idiosincrasia, los usos y costumbres, los valores, el folclore, que forma parte de las tradiciones de cada pueblo, ¿no? Entonces, es muy importante el trabajo que estamos haciendo a nivel mundial de preservar estas lenguas, porque bueno, es el primer contacto que hace el ser humano para interactuar con otros seres humanos, y sobre todo estamos tratando de que se fomente el multilingüismo para asegurar mejor educación también a las personas, porque consideramos que cuando no se le enseña en los colegios en su lengua originaria, los niños tienen más dificultades para aprender. Qué interesante, Gladys, lo que estás contando. Y me vino a la mente la historia de Huacañé, que es una niña de la etnia Toba, mal llamada Toba, pero es una niña que la llevan a una escuela donde se habla el español, sí, y ella únicamente aprende esas palabras con su abuela. Así que me hizo acordar esta historia, lo que está contando acá Gladys, porque uno nace en ese baño de lenguaje, ¿no? Exacto. Y después ocurre que, bueno, empiezan esos hachazos, ¿no? Y ya no se puede hablar de la manera que hablan nuestros ancestros. Así que, Gladys, es valiosísimo este trabajo. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuántos países aparecen dentro de esta antología? Mira, se me ocurrió, lo estamos trabajando en conjunto con Euda Morales, que es nuestra representante cultural de Guatemala, y bueno, una noche hablando sobre qué proyectos podíamos hacer, se nos ocurre esto de rescatar las lenguas madres.
y ahora estamos también en otro proyecto tan importante como este, que es el rescate patrimonial inmaterial de mitos y leyendas, que ya hemos lanzado la convocatoria a nivel internacional. Y bueno, desde que nace esta idea hasta que desde que se gesta, es como un hijo, ¿no? Este libro, desde que nace la idea hasta que la vas trabajando y el proceso de dificultades que lleva de organizar esta clase de antología hasta que finalmente llega a tus manos, es maravilloso. Sobre todo es maravilloso el apoyo que hemos sentido de distintas partes del mundo de los escritores y los traductores que voluntariamente se han ofrecido a traducirlo, porque si no, sin ellos no hubiese sido posible lograr este importante libro que ya va a quedar para el estudio de futuras generaciones, ¿no? Países de todo el mundo, de Norteamérica, de Calcuta, Calcuta, India, después Bangladesh, Guatemala, Cuba, Ecuador, Perú, Uruguay, los países de Latinoamérica están casi todos, y la verdad es que de Europa, España me ha sorprendido muchísimo las escritoras españolas que han participado, y ahora vamos a estar presentando el día viernes 16 a partir de las 18 horas argentinas, 23 horas España, y van a estar todos estos escritores hablando acerca de este rescate de lenguas madres, leyendo sus trabajos. Pero yo te quería decir, Laila, que este trabajo de rescate patrimonial no solo es importante a nivel de lengua, sino también el contenido literario de un nivel altísimo. O sea, hay muchas poesías y textos de narrativa, ¿no?, que con un nivel literario, una calidad literaria tan hermosa, que la verdad que va a ser un libro muy importante, yo creo. Gladys, felicitaciones. Y bueno, Estela, ¿querés? Muchas gracias Laila, porque vos también estás incluida en esta antología. Agradezco muchísimo el apoyo desde Corrientes al programa Cata de Libros y a los que lo hacen posible, Gladys, a Perla Mendoza también. Gladys, te quiere saludar Estela Maris Folguerá y quiere preguntarte algo. Está Estela acá en el piso y quiere preguntarte. Hola Gladys, escuchando la presentación de tu libro, me sonó en la oreja el que hayan intervenido escritoras españolas. Y ahí me pregunto, ¿qué se consideró lengua madre en España? Si el español, el castellano, el mal llamado español, el castellano, o se consideraron todos los idiomas regionales reivindicados después del final del franquismo. No escucho muy bien. Gladys te está preguntando, a ver si me escuchás a mí, ella te está preguntando qué otras lenguas, hablando de España, ¿no? Porque, bueno, nosotros todos decimos, bueno, español, pero sin embargo, supongo que estarás hablando de esas otras lenguas que existen en España. Y que son anteriores al castellano. Que son anteriores. Sí, los españoles han participado con poesía y han pedido que se le traduzca sus poesías a lenguas maya, quechua, al idioma guaraní. Y de hecho es maravilloso porque la mayoría de los escritores han hecho traducir sus obras, sus textos al idioma guaraní. De esa manera participaron ellos. Maravilloso. Gladys, muchísimas gracias, Gladys, por esta intervención. Estamos muy contentos que comparta con nosotros esta maravillosa obra y estamos muy pronto hablando con vos para continuar también difundiendo esto. Por supuesto que te queremos acá, en Corrientes y en el piso. Ya vamos a estar pronto por Corrientes con todo gusto y llevando ejemplares para que lo disfruten. Y bueno, muchísimas gracias. La verdad que valoro muchísimo también la apreciación de ustedes de hacerme este reportaje para difundir este evento tan importante. Gladys Acevedo con nosotros, muchas gracias. Estamos casi en el final del programa, nos quedan pocos minutos. Quiero aprovechar la presencia de Estela. Vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan, muy poquitos. Mirá, se nos fue volando el programa. Pero bueno, Estela, a ver, te toca el final, te toca la despedida. Y estoy pensando, ¿sabes qué? En los jóvenes, porque estuvimos hablando mucho
Sí, a de mí los jóvenes. me gusta mucho el contacto con los jóvenes y me alegra la cantidad de jóvenes que escriben en Corrientes. Sobre todo hay una tribu de poetas, porque además funcionan medio como tribu. Hay algunas audacias, pero hay gente que escribe muy bien y que están haciendo un camino muy sólido, y eso alegra, porque no es lo que vivimos, digamos, 20 años atrás. Mira, en el libro yo cito textualmente a Juan José, y él dice, ¿no?, que en Corrientes, explica en un reportaje que le hace, no sé si es el reportaje que le hace Darwi Vértigo o un reportaje que le hicieron en el Nuevo Libre, dice, cuando yo comencé a escribir en Corrientes, o había el que me decía que yo era un poeta universal y a continuación me preguntaba, ¿y qué clase de poesía haces? O había el que decía, sí, el pelotudito ese al que le da por los poemitas. Entonces, esa era la valoración que se hacía de la actividad juvenil en literatura. Muy descalificatorio, ¿no? No obstante, Juan José tuvo su padrino literario, digamos, porque cuando Juan José presentó su primer poema en casa, como no teníamos idea de que le había dado por ese lado, también yo empleo la expresión que él denostaba, le dijimos, vos copiaste. Entonces él decidió prescindir de la familia y acudió a Jesús Salvador Cabral, hombre de letras, profesor rector del Colegio Nacional, y él le dio la miga y lo publicó en el diario La Mañana, que era el diario que circulaba mayoritariamente. Les tapó la boca a todos. Y tituló además Albricias Poéticas, en la presentación de mi hermano como poeta. ¿Cuál fue la mía? De mi primer pasito en la literatura. Estando en la Escuela de Comercio, mi profesora de lengua, Meca Suad, nos hace hacer lo que nosotros llamábamos composiciones de tema libre. Y yo escribí sobre un pajarraco que había en mi infancia, que se llamaba Filomeno. ¿Del patio? En el patio de la casa de mi madrina, que caminaba como un perro, el bicharraco. Y Meca mi madre era la jefa de preceptores de la Escuela de Comercio. Meca tomó los trabajos que hicimos en clase y fue y se sentó con mi mamá y estaba mirando y leyó el mío y le dijo, Chichina, el apodo de mi madre era Chichina, Chichina, esta chica va a escribir. Y mami le dijo, Meca, 2 no, por favor. Qué linda historia la de Filomeno, ya lo veo, me lo imagino. La verdad que bueno, qué hermoso programa. Me queda esa sensación, ¿viste cuando tomás un café que es riquísimo, que tomás un sorbito y te tenés que ir? Sí. Bueno, me quedo con esa sensación. Sí. Yo creo que tiene que haber pronto una segunda parte con Estela Maris, ya después de la feria, pero sí, tengo muchas ganas de seguir hablando. Hay muchos libros de los cuales se puede hablar acá. Exacto. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por haberme tenido en cuenta. Bueno, qué placer nos dimos. La verdad, qué lujo. Siempre salimos muy contentos con la gente, Gladys, con esta novedad tan maravillosa. Bueno, también Alejandro, que no lo conocíamos y nos cuenta esta maravilla también de la historia. La verdad, qué lujo. Muy bien, y ustedes espero que hayan pasado muy bien como nosotros. Ya vamos a estar hablando la próxima semana, ya prontito, con lo que va a ser la Feria del Libro, la 11ª Feria del Libro de la provincia de Corrientes, lo cual nos pone muy contentos de aquellos años donde no aparecía nada parecido y que hoy tengamos la posibilidad de poder disfrutar de este encuentro. Estamos muy contentos. Así que la semana que viene vamos a estar hablando un poquito de eso y también más invitados que vamos a tener en el piso. No se lo pierdan, el próximo programa y va a estar Perla, por supuesto. Seguramente. Bueno, gracias a la gente de 5TV por este espacio, por el acompañamiento de siempre, y a ustedes del otro lado, muchísimas gracias también. A cuidarse y a cuidarnos, y nos vemos el próximo miércoles con más Cata de Libros.